Jesucristo, roca eterna. Jueces capítulo 2, versículo 16 nos dice la palabra de Dios así. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que le despojaban. Amén. El versículo 18 dice, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Amén. Alabado sea Dios. El libro de Jueces es posiblemente uno de los más intensos y dramáticos de toda la Biblia. Es un periodo de transición fascinante y a veces bastante caótico entre la conquista de Canaán con Josué y el establecimiento de la monarquía con Saúl y David. Esta reflexión se centra en la transición teológica y militar de Israel, tras la muerte de Josué, enfocándose en el contraste entre el éxito inicial y el fracaso estructural que define el periodo de los jueces. Los capítulos 1 y 2 de Jueces presentan el colapso de la conquista teocrática de Canaán, pasando de una fallida estrategia militar basada en la coexistencia por conveniencia económica, capítulo 1, a una crisis espiritual profunda marcada por la apostasía generacional, capítulo 2. Amén. El fracaso de la conquista territorial. El capítulo 1 funciona como un prólogo histórico que establece la tensión entre la obediencia a la voluntad divina y la asimilación cultural. Amén. Punto número 1. La consulta. Versículos 1 y 2. Tras la muerte de Josué, Israel comienza bien consultando a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Amén. Versículo 1. La respuesta divina designa a Judá, estableciendo la preeminencia de esta tribu. Sin embargo, ya no se nota una desviación. Judá invita a Simeón a participar en el versículo 3, lo cual, aunque parece pragmático, sugiere una temprana dependencia del apoyo humano por encima del mandato divino. Amén. Punto número 2. Éxitos iniciales y el trato a Adón y Beset. Versículos del 4 al 7. La victoria en Beset es significativa. Versículo 7 dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Amén. Esto establece un tema central en el libro, la justicia retributiva. Punto número 3, la conquista de Hebrón y el episodio de Acsa, versículos del 8 al 15. Se destaca a Caleb y su sobrino yerno Otoniel. La importancia exegética de este pasaje radica en el contraste. Mientras el resto de las tribus comenzaran a fallar, la casa de Caleb muestra fe y determinación. El detalle de Acsa pidiendo fuentes de agua en el versículo 15 simboliza la bendición que acompaña a la fidelidad y a la posesión legítima de la herencia. Punto 4. El patrón del estado inconcluso, versículos 19 al 21. El texto presenta una estructura de éxito decreciente. Judá conquista la región montañosa, pero no puede expulsar a los habitantes de los llanos porque estos tienen carros de hierro, versículo 19. Aquí el autor bíblico introduce una crítica implícita. El hierro no es el problema real, sino la falta de fe en la soberanía de Dios, quien ya había demostrado poder sobre tecnologías superiores en el Éxodo y con Josué. Punto número 5. La lista de las tribus negligentes, versículos 27 al 36. El análisis exegético de esta sección revela una claudicación progresiva. Manasés, Efraín y Zabulón no expulsaron a los cananeos, sino que permitieron que vivieran entre ellos. Versículos 27 y 30. Aser y Neftalí. La situación se invierte. El texto dice que estas tribus habitaron entre los cananeos. Versículos 31 al 33, sugiriendo que los israelitas se convirtieron en la minoría o el grupo subordinado. Dan es la derrota total. Los amorreos los obligan a retirarse a las montañas, versículo 34. El uso del término hebreo es trabajo forzado, en el versículo 28. Indica que Israel prefirió el beneficio económico de la mano de obra cananea antes que la pureza religiosa exigida por el pacto. Amén. Alabado sea el Señor.
El veredicto teológico. Si el capítulo 1 es la crónica de los hechos, este capítulo 2 es la interpretación teológica de estos hechos. Aquí pasamos de la geografía a la espiritualidad. Amén. Punto número 1 del capítulo 2, el ángel de Jehová en Boquín, versículos del 1 al 5. La aparición del ángel de Jehová desde Gilgal a Boquín es un movimiento simbólico de la base de la victoria Gilgal al lugar del llanto Boquín. El ángel denuncia la ruptura del pacto. Vosotros no habéis atendido a mi voz. Amén. Versículo 2. La consecuencia es judicial. Dios ya no expulsará a los enemigos, sino que estos serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos. Amén. Versículo 3. Este pasaje explica que la permanencia de los cananeos no fue un error logístico, sino un juicio divino. Punto 2. El fin de la generación de Josué, versículos del 6 al 10. El exégeta debe notar el contraste generacional en el versículo 10. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. La crisis de jueces es en su raíz una crisis de memoria histórica. El conocimiento de Dios se perdió en la transición generacional. Punto número 3. El ciclo de la apostasía. Versículo 11 al 19. Este pasaje es el corazón del libro donde se establece el ciclo de los jueces, que se repetirá sistemáticamente en el libro. Primero, pecado. Israel hace lo malo y sirve a los Baales y a Astarot. Versículo 11 al 13. Segundo, viene el castigo. La ira de Dios entrega a Israel en manos de saqueadores. Versículo 14. Luego, el clamor. En sus angustias, el pueblo gime bajo la opresión. Versículo 15. Por supuesto, la salvación. Dios levanta jueces que los libran. Versículo 16. Y por último, la recaída. Al morir el juez, el pueblo se corrompe más que sus padres. Versículo 19. Punto número 4, la prueba de las naciones, versículos 20 al 23. El capítulo cierra explicando el propósito actual de la presencia pagana. Israel será probado para ver si procurarán seguir el camino de Jehová, versículo 22, amén. La conquista queda suspendida indefinitivamente. Lo que comenzó en el capítulo 1 con una capacidad militar, en el capítulo 2 se revela como una disciplina pedagógica de Dios. Israel ya no lucha por tierra, sino por su identidad espiritual frente a la seducción de la idolatría circundante. Concluimos. Mientras el capítulo 1 detalla la incapacidad de las tribus para expulsar a los cananeos y su progresiva asimilación cultural, el segundo capítulo ofrece la interpretación teológica de este fracaso. La ruptura del pacto con Dios transforma a los enemigos en un instrumento de juicio y establece un ciclo recurrente de pecado, de opresión, clamor y liberación. Esta transición narrativa revela que el verdadero peligro para Israel no residía en el poderío bélico de sus adversarios, sino en la fragilidad de su propia fidelidad ante la ausencia de un liderazgo espiritual sólido. La desobediencia de Israel transformó su tierra de heredad en un campo de prueba, demostrando que la verdadera victoria no depende de la fuerza militar, sino de la fidelidad inquebrantable al pacto con Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor, reconocemos que a veces permitimos que carros de fuego y conveniencias mundanas habiten en nuestro corazón, olvidando que nuestras fuerzas provienen solo de ti. Hoy te pedimos que limpies nuestra vida de toda complacencia espiritual para que nuestra fe no dependa de las circunstancias, sino de tu pacto, y que nuestra generación te conozca, no solo de oída, sino por el poder de tu presencia, obrando en nuestra obediencia. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.